¿Alguna vez te has sentido tan pequeño, tan invisible, que deseaste literalmente desaparecer? ¿Ya llegaste a un punto donde creíste de verdad que tal vez, solo tal vez, todas esas cosas horribles que dijeron sobre ti fueran reales? Aquí está algo que nadie te cuenta: la venganza más poderosa contra quien intentó destruirte no es lo que imaginas. No es el éxito externo, no es probar nada para ellos, es algo mucho mayor y más profundo que cambió todo. Y antes de revelar qué es, déjame hacerte una pregunta directa: si pudieras transformar la peor fase de tu vida en el combustible para la mejor versión de ti mismo, ¿tendrías el coraje de intentarlo? Comenta aquí abajo ahora: ¿ya sufriste bullying o conoces a alguien que lo sufrió? Quiero saber si esta historia va a resonar contigo. Y aprovecha y deja ese like, suscríbete al canal, porque lo que vas a descubrir aquí en los próximos minutos puede ser exactamente la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu propia transformación. ¿Sabes esa creencia que todo el mundo repite, que el bullying te hace más fuerte? Es mentira. El bullying te rompe, te destruye por dentro de formas que nadie ve. Pero aquí está la paradoja que nadie explica: puedes usar esos mismos pedazos para construir algo indestructible. No estoy hablando de superar volviéndote rico o famoso para restregárselo en la cara a quien te humilló. Estoy hablando de una transformación tan profunda que cuando finalmente reencuentras a esas personas, no sientes rabia, no sientes necesidad de probar nada, simplemente no sientes nada. Porque se volvieron irrelevantes para la narrativa de tu vida. Y si crees que esto es imposible, que dolor así no se cura, que algunas personas nacen rotas y mueren así, prepárate para tener todas esas creencias desafiadas por los próximos 20 minutos. La historia que vas a escuchar ahora comenzó en el fondo del pozo absoluto y terminó en un lugar que parecía completamente imposible de alcanzar. Pero antes de llegar allá, antes del final feliz, hubo una noche específica, una decisión brutal y una jornada que cambió absolutamente todo. Quédate hasta el final porque el desenlace te sorprenderá y tal vez, solo tal vez, te inspire a comenzar tu propia jornada. Era un martes de septiembre cuando todo se derrumbó de una vez. El aula tenía ese olor característico de tiza y moho, mientras el ruido de los pupitres siendo arrastrados hacía eco en las paredes como una banda sonora de pesadilla. El corazón latía tan fuerte que parecía querer salir por la boca, las manos sudaban frío, y lo único que pasaba por la cabeza era un deseo desesperado de simplemente desaparecer de allí, de volverse invisible. De despertar y descubrir que todo aquello no era más que un mal sueño. Pero no lo era. Era real, dolorosamente real, y cada segundo parecía durar una eternidad mientras todas las miradas se volvían hacia ese único punto del salón. Las risas resonaban como si fueran amplificadas, y cada palabra arrojada allí en ese momento tenía el poder de cortar más profundo que cualquier cuchillo podría. ¿Realmente pensaste que lo lograrías?, alguien dijo, y esa frase simple cargaba tanto peso que parecía imposible seguir respirando. El bullying no era novedad, pero ese día específico, algo se rompió por dentro de una forma diferente. La sensación no era solo de humillación, era de derrota completa, como si cada intento de mantenerse de pie hubiera sido en vano. Las miradas de los demás no eran de lástima, eran de confirmación: realmente no vales nada, parecían decir sin necesidad de abrir la boca. En ese exacto momento, mientras permanecía allí paralizado, el pensamiento que vino fue devastador en su simplicidad: tal vez tengan razón sobre mí. Era como si todas las voces que venían de afuera finalmente hubieran encontrado eco dentro de la propia mente, creando una orquesta de autodesprecio que tocaba sin parar. La autoestima, que ya era frágil como un castillo de naipes, se derrumbó completamente en ese instante. No había más espacio para dudas o esperanza, solo la aceptación dolorosa de que aquello era todo lo que quedaba, esa versión rota y disminuida de quien un día fue alguien con sueños y valor propio. El silencio que vino después de las risas fue aún peor, porque en él residía la confirmación final de que nadie iba a defender, nadie iba a cuestionar, nadie siquiera iba a fingir que aquello estaba mal. Era como si el universo entero hubiera acordado tácitamente que ese era el lugar natural de las cosas, algunos humillando, otros siendo humillados, y la mayoría solo observando como si fuera un entretenimiento cualquiera. La jornada de reconstrucción parecía imposible en ese momento. ¿Cómo alguien podría levantarse de un agujero tan profundo?
¿Cómo retomar la confianza cuando cada célula del cuerpo gritaba que no había nada allí que mereciera ser confiado? Pero lo que nadie sabía, ni siquiera quien vivía ese infierno en ese momento, es que ese día marcaría no el fin de todo, sino el punto más bajo de una curva que eventualmente comenzaría a subir. El trauma de ese septiembre quedaría grabado en la memoria como una cicatriz profunda, pero las cicatrices también cuentan historias de curación. Y aunque parecía imposible en ese instante de dolor agudo, había algo comenzando a formarse en las sombras de esa experiencia devastadora, una pregunta minúscula, casi inaudible. ¿Pero qué se negaba a morir completamente, y si existe una manera de salir de esto? Pero ese día de septiembre no fue el comienzo de todo, fue apenas el momento en que la olla de presión finalmente explotó. La verdad es que el bullying había comenzado de forma casi imperceptible, como una gotera silenciosa que nadie nota hasta que el techo se derrumba. Meses antes, tal vez hasta años, pequeños comentarios aquí y allá ya venían construyendo una narrativa sobre quién era esa persona a los ojos de los demás. Extraño, raro, diferente, palabras que parecían inofensivas al comienzo, pero que se fueron acumulando como ladrillos en una pared que separaba cada vez más del resto del mundo. La superación parecía distante porque el problema aún no tenía nombre, aún no tenía forma definida, era solo una incomodidad creciente, una sensación de no pertenecer que iba corroyendo por dentro. Las escenas anteriores pasaban por la memoria como un montaje cinematográfico de pequeñas derrotas. Ese día en el recreo cuando intentó sentarse con un grupo y todos encontraron excusas para irse. La vez que levantó la mano en clase para responder y la respuesta vino acompañada de risas ahogadas que nadie explicaba. El grupo de trabajo en el que siempre sobraba por último, como si fuera una pieza defectuosa que nadie quería en su rompecabezas. Cada episodio aislado parecía demasiado pequeño para reaccionar, demasiado pequeño para quejarse, pero juntos formaban un patrón que iba minando cualquier resquicio de confianza. La transformación de alguien que llegaba sonriendo a la escuela para alguien que rezaba por enfermarse y no tener que ir sucedió tan gradualmente que casi no se pudo percibir. Lo peor de todo no eran los momentos de humillación abierta, esos por lo menos tenían la decencia de ser obvios. Lo peor eran los silencios cargados, las miradas intercambiadas cuando se acercaba, las conversaciones que morían abruptamente como si la mera presencia fuera una molestia. Era sentir que ocupabas demasiado espacio en un mundo que prefería que simplemente no existieras. La autoestima no se desmorona de una vez, se va corroyendo poco a poco, como una estatua expuesta a la lluvia ácida, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces quién está allí. El bullying se volvió cotidiano de una forma tan natural que parecía imposible recordar cómo era la vida antes de que todo esto comenzara. ¿Quién era esa persona antes de todo esto? Había alguien allí con sueños, con ganas de experimentar cosas nuevas, con la capacidad de reír sin medir cada gesto para no llamar demasiado la atención. Había un niño o adolescente que creía genuinamente que el mundo tenía un lugar especial guardado para él, que bastaba ser auténtico para encontrar su tribu. Pero poco a poco, todo eso fue siendo arrancado, pedazo por pedazo, hasta quedar solo una versión disminuida y temerosa. Dejé de ser yo para ser solo, el blanco, esa frase resonaba en la mente como un epitafio para todo lo que se perdió. Los amigos se fueron porque la asociación es contagiosa, y nadie quiere ser el siguiente en la lista. Las ganas de vivir fueron reemplazadas por unas ganas mecánicas de solo sobrevivir al siguiente día. El fondo del pozo llegó una noche específica, solo en la habitación, cuando el pensamiento más sombrío de todos finalmente ganó voz. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente no valgo nada? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia final, y por primera vez, no hubo resistencia interna, no hubo una voz defendiendo el otro lado. Solo silencio y aceptación. Llegar a un punto donde estás de acuerdo con tus torturadores, donde pasas a hacer su trabajo por cuenta propia en la privacidad de tus pensamientos. Es una forma de trauma que no deja marcas visibles pero corroe el alma de adentro hacia afuera. Y fue exactamente en ese lugar oscuro, donde parecía no haber más nada que perder, que algo inesperado comenzó a germinar, una pequeña chispa de rabia, no de los otros, sino de la situación en sí. Una negativa minúscula de aceptar que aquello fuera realmente el fin de la historia.
El primer intento de escapar del bullying fue el más obvio y también el más patético: intentar esconderse. Llegar a la escuela y calcular rutas alternativas por los pasillos como si fuera un agente secreto en Misión Imposible, evitar ciertos lugares en el recreo. Comer demasiado rápido en la cafetería para salir antes de que alguien lo notara. La estrategia era simple: si no me ven, no pueden lastimarme. Pero las escuelas no son lo suficientemente grandes para una invisibilidad real, y eventualmente los caminos se cruzan, los escondites son descubiertos, y la sensación de ser cazado solo intensifica el miedo. La superación no vendría de volverse más pequeño, pero en ese momento, parecer menos parecía la única opción de supervivencia disponible. Cuando esconderse no funcionó, vino la fase de intentar ser invisible emocionalmente, no reaccionar, no demostrar que dolía, mantener una máscara de indiferencia perfecta. Si no muestro que me afecta, se van a cansar y van a parar, decía la lógica ingenua. Días enteros aguantando lágrimas, mordiendo la lengua hasta sentir sabor a sangre, fingiendo leer un libro mientras comentarios venenosos volaban por el salón. Pero quien ya pasó por esto sabe la verdad cruel: los bullies no necesitan tu reacción para continuar, se alimentan del poder en sí, de la jerarquía establecida. La falta de reacción no los aburre, solo los hace escalar para conseguir finalmente una respuesta. Y cuando la máscara finalmente se quiebra, cuando una lágrima escapa o la voz tiembla, su victoria es aún más dulce porque fue tan difícil de conquistar. El tercer intento fue tal vez el más doloroso de todos: intentar volverse amigo de ellos. Reír de los chistes hechos a costa propia, concordar con los insultos como si fueran bromas inofensivas, ofrecer ayuda con la tarea, compartir el almuerzo. Hacer cualquier cosa para ser aceptado en el grupo, aunque fuera como mascota o saco de boxeo oficial. Si me uno a ellos, tal vez dejen de verme como enemigo, era el pensamiento desesperado. Pero hay algo profundamente autodestructivo en buscar aprobación de quien te lastima. Es como implorar migajas de respeto a personas que ya decidieron que no mereces ni eso. La autoestima que ya estaba en el piso encontró sótanos aún más profundos cuando el intento de amistad fue recibido con risas y más humillación. Después vino la fase de fingir que nada de aquello realmente importaba, que el bullying era cosa demasiado pequeña para afectar a alguien fuerte de verdad. Soy mejor que esto no me define, repetía como un mantra vacío mientras cada fibra del cuerpo gritaba lo contrario. Sumergirse en estudios, en pasatiempos solitarios, en cualquier cosa que creara la ilusión de que existía una vida plena sucediendo paralela a todo ese sufrimiento. Pero fingir fuerza cuando estás roto por dentro es agotador, es cargar dos personas todo el tiempo, y eventualmente el peso se vuelve demasiado pesado. La transformación real no sucede fingiendo que el trauma no existe, exige mirar la herida de frente, por más aterrador que eso sea. Cada estrategia fracasada añadía una capa más de desesperanza. Si ni esto funciona, ¿qué más queda por intentar? El sentimiento de impotencia era sofocante, no había manual de instrucciones, no había fórmula mágica, y cada nuevo intento fallido parecía confirmar que tal vez el problema realmente era intrínseco. Algo imposible de arreglar. Pero lo que nadie había explicado aún es que todas estas estrategias compartían el mismo error fundamental: todas intentaban hacer que ellos pararan, cuando la única persona sobre quien existe real control eres tú mismo. Y fue exactamente cuando esta percepción comenzó a quebrar la superficie que una posibilidad completamente diferente comenzó a dibujarse en el horizonte. Ignóralo y pasa, esa frase mágica que adultos bien intencionados repiten como si fuera la solución universal para todo tipo de bullying. Profesores, padres, tíos, cualquiera que nunca pasó por la experiencia real de ser sistemáticamente destruido en el ambiente escolar adora esta perla de sabiduría. El problema es que ignorar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo empuja hacia adentro donde fermenta y se pudre en silencio. Cuando estás siendo humillado públicamente y alguien te dice que simplemente lo ignores, lo que realmente escuchas es: tu sufrimiento no es lo suficientemente importante para merecer una solución real. La superación nunca vendría de fingir que el problema no existe, vendría de enfrentarlo de una forma completamente diferente de lo que cualquier consejero casual podría imaginar. La segunda frase favorita del repertorio de consejos inútiles era: te tienen envidia. ¿Envidia de qué, exactamente? ¿De ser el blanco diario de humillación?
¿De no tener amigos? ¿De despertar cada día con ese nudo en el estómago pensando en tener que ir a la escuela? La lógica intentaba ser reconfortante, transformar agresores en personas inseguras que atacan porque secretamente admiran, pero en la práctica solo añadía más confusión. Si tienen envidia, ¿por qué yo soy quien está sufriendo? Si soy tan envidiable, ¿por qué me siento como basura? El consejo creaba una disonancia cognitiva que hacía aún más difícil procesar el trauma, porque ahora además de lidiar con el bullying, tenía que lidiar con la culpa de no poder ver esa supuesta envidia como el elogio disfrazado que debería ser. Son inseguros era la variación sofisticada del mismo tema, el intento de humanizar a los agresores, de crear empatía forzada por quien te lastima. Y tal vez hasta fuera verdad en algún nivel filosófico, tal vez realmente fueran personas heridas intentando sentirse mejor a través de la disminución ajena. Pero saber eso no cambia absolutamente nada cuando estás en medio del fuego cruzado. Es como decirle a alguien que está siendo atacado por un perro rabioso que el animal solo está asustado, información interesante, pero completamente inútil para evitar las mordidas. La autoestima no se reconstruye entendiendo la psicología de quien te destruye, se reconstruye a través de acciones concretas que prueban tu valor propio para ti mismo. Lo que hacía estos consejos aún peores era la sensación de estar siendo doblemente invalidado. Primero por los agresores, que te decían directamente que no valías nada. Después por los adultos, que con sus frases vacías y soluciones simplistas te decían indirectamente que tu sufrimiento tampoco era tan serio. Si fuera realmente grave, tendrían algo mejor para ofrecer además de clichés, pensaba la mente ya fragilizada. Cada consejo que no funcionaba añadía una capa más de soledad, la soledad de percibir que nadie realmente entiende lo que estás pasando. Que esta jornada tendría que ser recorrida solo porque las personas alrededor simplemente no tenían las herramientas correctas para ayudar. Pero había un lado positivo oculto en esta colección de consejos fracasados, probaban que la respuesta no vendría de afuera. No habría salvador externo, no habría intervención mágica que haría todo mejor de la noche a la mañana. La transformación real, cuando finalmente llegara, tendría que venir de un lugar diferente, un lugar que aún no había sido explorado porque exigía coraje de un tipo completamente nuevo. Y fue exactamente cuando la frustración con todas estas no soluciones alcanzó su pico que una idea radicalmente diferente comenzó a tomar forma, plantada por una fuente totalmente inesperada. Fue un sábado cualquiera, de esos en que no hay nada específico planeado y el aburrimiento se mezcla con esa tristeza difusa que se volvió compañera constante. Navegando sin rumbo por internet, buscando cualquier cosa que distrajera de la propia realidad, un video apareció en la timeline, nada excepcional a primera vista, solo uno más entre millones. Pero había algo en el título, algo en la miniatura, que hizo que los dedos hicieran clic casi en automático. Y en los primeros 5 minutos de ese video, una frase fue dicha con tanta convicción que atravesó todas las capas de defensa y llegó directo al lugar más profundo: no puedes controlar lo que te hacen, pero puedes controlar en quién te conviertes a pesar de eso. Así de simple, pero fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que estaba oscura hacía tanto tiempo que los ojos ya habían olvidado cómo era ver. La frase quedó martillando en la cabeza durante días, como una canción irritante que suena en loop sin permiso. En quien te conviertes a pesar de eso, cada palabra cargaba un peso inmenso porque implicaba algo revolucionario. La posibilidad de ser el protagonista de la propia historia en vez de solo una víctima pasiva en el guión de otra persona. El bullying siempre había sido algo que sucedía, como lluvia o tráfico, algo externo y fuera de control. Pero ¿y si existiera una forma de transformar ese dolor en combustible para algo completamente diferente? ¿Y si en vez de intentar hacer que ellos dejaran de disminuirte, simplemente crecieras tanto que sus opiniones se volvieran irrelevantes? La superación comenzaba a ganar una forma concreta por primera vez. Ese video llevó a otro, que llevó a un libro, que llevó a más investigaciones, una madriguera de conejo de información sobre resiliencia, sobre reconstrucción de autoestima, sobre personas que transformaron sus peores momentos en los puntos de inflexión de sus vidas. No eran historias de fantasía donde todo se volvía mágicamente mejor, eran jornadas realistas de gente que decidió dejar de esperar validación externa y comenzó a construir valor propio ladrillo por ladrillo.
Viktor Frankl sobreviviendo a los campos de concentración, Nick Vujicic naciendo sin miembros y convirtiéndose en orador motivacional, J.K. Rowling escribiendo Harry Potter mientras era una madre soltera en depresión. Historias diferentes, pero todas compartiendo el mismo ADN, la negativa a dejar que circunstancias externas definieran el valor interno. La pregunta que cambió absolutamente todo surgió una noche de insomnio, cuando la mente finalmente dejó de luchar y comenzó a procesar todo lo que había absorbido, y si dejara de intentar hacer que ellos paren, y comenzara a convertirme en alguien que no pueden destruir. Era un cambio sutil de perspectiva, pero con implicaciones gigantescas. Ya no más una víctima reactiva intentando defenderse, sino un protagonista activo eligiendo su propia evolución. La diferencia entre implorar ser tratado mejor y simplemente no necesitar más su aprobación. Entre intentar probar que no eres lo que dicen que eres y probar para ti mismo quién realmente puedes ser. La transformación no sería sobre venganza o mostrarles, sería sobre algo mucho mayor y más importante, reconstrucción total de adentro hacia afuera. Pero reconocer esto y realmente hacer algo al respecto eran dos cosas completamente diferentes. Allí estaba la encrucijada más importante de toda la jornada, dos elecciones mutuamente excluyentes presentándose con claridad brutal. Camino a continuar como estaba, aceptar esa versión disminuida como definitiva, desistir de sí mismo y simplemente sobrevivir hasta que la escuela terminara y tal vez la vida mejorara sola. Camino B, intentar algo completamente diferente, algo aterrador porque exigía creer que el cambio era posible cuando toda evidencia hasta entonces sugería lo contrario. Elegí la segunda opción esa noche. Pero no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo o hacia dónde aquello me llevaría, solo la certeza de que quedarse quieto ya no era una opción aceptable. Un viernes por la noche, cuando la mayoría de las personas de la misma edad estaban divirtiéndose o por lo menos descansando, sucedió algo que cambiaría todo. Una decisión consciente de dejar de huir y mirar de frente al monstruo en que se había convertido la propia autoimagen. Tomando papel y bolígrafo con manos temblorosas, comenzó el ejercicio más doloroso y necesario, escribir todo lo que había sucedido, cada episodio de bullying desde el comienzo, sin filtros ni suavizaciones. Cada palabra arrojada como piedra, cada risa de burla, cada momento de humillación pública fue puesto en el papel con detalles viscerales. Pero no paró ahí. La segunda parte era aún peor, escribir todo lo que había pasado a creer sobre sí mismo por causa de aquello. Soy raro, nadie me quiere cerca, no soy lo suficientemente bueno, merezco ser tratado así. Ver esas palabras escritas con la propia letra fue devastador, era como ver una película de terror donde eres simultáneamente la víctima y el director. El papel enfrente parecía un espejo roto reflejando 1000 versiones distorsionadas de la misma persona, y cada línea escrita dolía como arrancar un vendaje de una herida que nunca había cicatrizado bien. Lágrimas caían manchando la tinta, pero no había pausa, el ejercicio necesitaba ser completo para funcionar. Horas pasaron en esa escritura catártica, y cuando finalmente el bolígrafo dejó de moverse, el resultado era aterrador. Páginas y páginas de trauma documentado, de creencias autodestructivas catalogadas, de dolor que había sido tragado y guardado por tanto tiempo que parecía imposible que todo aquello cupiera dentro de una sola persona. La autoestima estaba allí, expuesta en toda su fragilidad, cada grieta visible e imposible de ignorar. Era como hacer una autopsia emocional aún estando vivo, brutal, necesario, transformador. Pero entonces vino la parte que el video había enseñado, la parte que separaba esta experiencia de solo otra sesión de autocompasión, el confrontamiento con las creencias. Mirando cada frase escrita sobre sí mismo, la pregunta tenía que ser hecha con honestidad implacable, ¿realmente soy esto que está escrito aquí? ¿O esto es lo que ellos me hicieron creer? La diferencia parece sutil, pero es monumental. Una es verdad objetiva, la otra es narrativa impuesta. ¿Soy raro? ¿Basado en qué? ¿En no gustar de las mismas cosas que la mayoría? ¿En tener intereses diferentes? ¿O apenas porque alguien arrojó esa etiqueta y se pegó? La pregunta forzaba una distinción que nunca había sido hecha antes, separar hechos de opiniones, evidencias de insultos. Comenzó despacio, con hesitación, a tachar una creencia a la vez.
No todas, algunas resistían porque el dolor había creado raíces demasiado profundas. Pero poco a poco, línea por línea siendo tachada, un patrón emergía. La mayoría de esas verdades sobre sí mismo no tenían ningún fundamento sólido además de la repetición constante. Eran mentiras que se volvieron verdades a través de la propaganda masiva, del bombardeo diario de negatividad que eventualmente derribó todas las defensas. No sirvo, tachado. ¿Basado en qué? ¿En notas malas que sucedieron porque la depresión destruye la concentración? Nadie me quiere, tachado. ¿Basado en una muestra viciada de personas tóxicas en un ambiente enfermo? Merezco ser tratado así, tachado con fuerza extra, porque esa era la peor de todas, la que justificaba todo lo demás. Cuando el ejercicio finalmente terminó, ya pasaban de las 3 de la mañana y algo fundamental había cambiado. El papel lleno de tachaduras y manchas de lágrimas era feo, caótico, pero era también la prueba física de que la separación era posible. No todo el dolor había desaparecido, el trauma no se cura en una noche, pero por primera vez existía claridad. Existía una distinción entre lo que era real y lo que era construcción mental basada en trato injusto. La jornada de reconstrucción de la autoestima había comenzado de verdad esa noche, no a través de afirmaciones positivas vacías o pensamiento mágico, sino a través del trabajo duro y honesto de confrontar verdades incómodas y desmontar mentiras cómodas. Y aunque todavía no había confianza de que todo mejoraría, había algo nuevo pulsando suavemente en el pecho, la posibilidad, pequeña pero real, de que tal vez, solo tal vez, existiera una versión diferente de esa historia esperando para ser escrita. Confrontar creencias en el papel era una cosa, pero el cerebro es terco, no cree en palabras bonitas o insights filosóficos, cree en evidencias concretas. Y fue exactamente por eso que el siguiente paso tenía que ser algo tangible, algo que probara en la práctica que el cambio era posible. Pero aquí estaba el problema. Después de tanto tiempo creyendo ser incapaz, la idea de intentar cualquier cosa demasiado grande era paralizante. ¿Y si fallo en esto también? ¿Y si pruebo que tienen razón? El miedo era real y justificado. Entonces la estrategia tenía que ser diferente, elegir un objetivo tan ridículamente pequeño que fallar fuera prácticamente imposible. Algo tan insignificante que nadie además de la propia persona sabría que era una meta. Pero que sería 100% tuyo, una conquista que no dependía de aprobación o validación externa. La meta elegida parecía casi vergonzosa de tan simple, despertar a las 6 de la mañana durante 5 días seguidos y hacer 15 minutos de ejercicio, cualquier ejercicio. No era sobre ponerse en forma o impresionar a alguien, era sobre probar control sobre la propia vida, sobre mostrar al cerebro que los compromisos consigo mismo podían ser cumplidos. ¿Parecía ridículo? Completamente. Una persona que apenas podía salir de la cama para ir a la escuela iba de repente a volverse madrugadora fitness. Pero era exactamente el tamaño correcto, lo suficientemente pequeño para ser alcanzable, lo suficientemente grande para significar algo. La superación de grandes traumas comienza siempre con microvictorias que parecen insignificantes para quien mira desde afuera, pero son monumentales para quien está construyendo valor propio desde cero. El primer día fue patético de una forma casi cómica. El despertador sonó a las 6, el cuerpo protestó con cada fibra disponible, y allí estaba alguien haciendo saltos de tijera descoordinados en la sala mientras el sol ni siquiera había salido aún. 15 minutos parecieron 15 horas, cada movimiento era torpe, cada segundo la mente gritaba esto es inútil, vuelve a la cama, estás siendo ridículo. Las dudas venían en olas, esto no va a cambiar nada. Todavía voy a ser el mismo perdedor después de esto, ¿por qué me estoy torturando así? Pero había hecho una promesa, no a los padres, no a profesores, a sí mismo. Y cuando el temporizador finalmente pitó terminando los 15 minutos, algo pequeño pero poderoso sucedió, la sensación física de haber cumplido algo que dijo que haría. No era orgullo todavía, sería demasiado pretencioso llamar aquello orgullo después de apenas 15 minutos de ejercicio tambaleante. Pero era alivio, un alivio profundo y genuino que venía de percibir logré algo. En una vida donde el control había sido arrancado sistemáticamente, donde cada día era reaccionar a lo que otros hacían, aquello era diferente, era acción proactiva,
era elección consciente ejecutada con éxito. La autoestima no se reconstruye con grandes gestos heroicos de una sola vez, se reconstruye con pequeñas promesas cumplidas repetidamente hasta que el cerebro comience a recalibrar su percepción de quién eres. Y allí estaba la primera evidencia concreta, minúscula pero innegable, de que tal vez la narrativa pudiera ser diferente. El segundo día fue más fácil, el tercero también. En el quinto día, cuando el despertador sonó, el cuerpo ya se levantaba casi automáticamente, no porque se hubiera convertido en un atleta de la noche a la mañana, sino porque había probado que aquello era posible y la mente estaba comenzando a confiar en que los compromisos consigo mismo podían ser honrados. La transformación estaba sucediendo en cámara lenta, invisible para cualquier observador externo, pero profundamente real para quien vivía por dentro. Y cuando esa semana terminó con 5 días seguidos de meta cumplida, había algo nuevo en el aire, una pregunta cargada de posibilidades: si logré esto, ¿qué más puedo lograr? La jornada estaba solo comenzando, pero por primera vez en mucho tiempo, comenzar no parecía imposible. Una victoria pequeña abrió las compuertas para algo inesperado, la percepción de que lo imposible era solo una cuestión de perspectiva. Si despertar temprano parecía imposible hasta ser hecho, ¿qué más estaba en la categoría de imposible solo por falta de intento? La siguiente meta vino naturalmente: leer un libro por mes, cualquier libro, del comienzo al fin. Parecía simple para quien siempre leyó, pero para alguien cuya concentración había sido destruida por ansiedad constante, terminar un libro entero era una montaña. El alquimista fue el primero, elegido casi por ironía, un libro sobre jornadas y destinos cuando la propia vida parecía no tener ninguno de los dos. 30 páginas por día, cronometradas, sin excepciones. Y cuando la última página fue vuelta 4 semanas después, no era solo un libro terminado, era más una evidencia de que los compromisos podían ser cumplidos, que la palabra dada a sí mismo tenía valor. Las conquistas comenzaron a apilarse como bloques de Lego formando algo mayor. Tercera meta: aprender a cocinar una comida completa por semana. Cuarta meta: organizar la habitación todos los días antes de dormir. Quinta meta: hacer un curso online sobre algo que siempre tuvo curiosidad pero nunca tuvo coraje de intentar. Cada una individualmente parecía tonta, desconectada de bullying o trauma o cualquier cosa profunda. Pero juntas estaban construyendo algo fundamental, un diario de evidencias concretas que el cerebro no podía negar. Ya no eran solo palabras de aliento o pensamientos positivos flotando en el aire, eran hechos, acciones reales ejecutadas y completadas, una pila creciente de pruebas de que esa persona era capaz, que tenía disciplina, que podía aprender, crecer, evolucionar. La autoestima comenzaba a tener fundación sólida por primera vez. El diario se volvió un compañero constante de esa jornada, no un diario adolescente lleno de lamentaciones, sino un registro meticuloso de batallas vencidas. Semana 1, desperté temprano 5 días. Semana 2, leí 120 páginas, cociné pasta carbonara, quedó buena, aprendí 3 acordes de guitarra. ¿Parecía obsesivo? Tal vez. Pero había método en la aparente locura, cada entrada era un ladrillo en la reconstrucción de una identidad destrozada. Años de bullying habían creado una narrativa interna: no logras nada, fallas en todo, eres incompetente. El diario era el contraargumento vivo, creciendo día tras día. Y en las noches difíciles, cuando las voces antiguas volvían susurrando veneno, bastaba abrir esas páginas y ver: no, mira aquí, mira todo lo que yo hice, mira en quién me estoy convirtiendo. La transformación ya no era teoría, era documentación. Pero entonces vino la prueba de verdad, la primera meta que realmente importaba, que tenía peso emocional real adjunto. Después de meses de microconquistas, era hora de intentar algo mayor: inscribirse en un curso de programación online y completar el primer módulo. ¿Por qué programación? Porque era algo que siempre pareció interesante pero también imposible. Gente como yo no hace eso, eso es para personas inteligentes, confiadas, que no pasan el día siendo humilladas en la escuela. El miedo de fallar en esta era diferente, mayor, porque fallaría en algo que realmente quería en vez de solo en ejercicios de disciplina. La noche antes de comenzar el curso fue insomne,
el cerebro presentando mil excusas para desistir antes incluso de intentar. Te vas a sentir tonto de nuevo, vas a probar que tenían razón sobre ti. Es mejor ni intentar que intentar y fallar. Pero algo había cambiado fundamentalmente después de meses de pequeñas victorias acumuladas. Había un historial ahora, una huella de evidencias que no podía ser completamente ignorada. Ya pensé que no lograría despertar temprano, pero lo logré. Pensé que no terminaría un libro, pero lo terminé. Pensé que cocinar sería un desastre, pero aprendí. No era confianza ciega, era confianza basada en datos, en patrón observable. Entonces cuando el cursor se cernió sobre el botón iniciar primer módulo, la mano tembló pero hizo clic de todas formas. Y durante las próximas semanas, entre errores y aciertos, entre tutoriales confusos y momentos de claridad, algo mágico sucedió. El primer proyecto simple funcionó. Un programita básico que no impresionaría a nadie, pero que fue creado, que funcionaba, que existía porque había sido construido paso a paso con esfuerzo propio. Y cuando corrió por primera vez sin errores, la sensación fue de victoria genuina, ya no más ese alivio de sobreviví un día más, sino yo creé algo. Fue en ese momento exacto que la comprensión golpeó con fuerza total, ya no estoy probando nada para ellos. Estoy descubriendo quién realmente soy, y esta persona es mucho más capaz de lo que cualquiera imaginó, incluyéndome a mí mismo. Casi un año había pasado desde esa noche de viernes con papel y bolígrafo, un año de reconstrucción silenciosa ladrillo por ladrillo. La vida en la escuela continuaba difícil, el bullying no desaparece mágicamente solo porque decides cambiar, pero algo fundamental era diferente, la forma en que aquello afectaba por dentro había cambiado. Y entonces sucedió el momento que en toda película de superación sería el clímax dramático, el reencuentro. Fue un sábado por la tarde, en un centro comercial, doblando una esquina cerca del área de comidas, y de repente allí estaba, la persona que había sido el principal arquitecto de tanto sufrimiento, rodeada por el mismo grupo que siempre reía junto. El tiempo pareció desacelerarse como en esas escenas de cine, cada detalle quedando cristalino, la misma postura arrogante, la misma sonrisa que solía preceder humillación, los ojos encontrándose a través de la multitud. El cuerpo reaccionó en automático, esa tensión familiar en los hombros, el impulso de desviar el camino, el corazón acelerando. Pero entonces algo sorprendente sucedió, observando esas reacciones físicas desde cierta distancia emocional, como si fueran ecos de una persona que ya no existía completamente. No había el terror paralizante de antes, no había ese colapso interno instantáneo. Había curiosidad. Como si estuviera observando un experimento científico, interesante, mi cuerpo todavía recuerda tener miedo, pero yo ya no lo siento. Pasaron uno por el otro con solo un saludo breve, civilizado, vacío. Sin confrontamiento dramático, sin discurso ensayado de mira en quien me convertí, sin nada más que dos extraños compartiendo brevemente el mismo espacio físico. Y fue exactamente en ese anticlímax que residía la victoria real. Caminando lejos de ese encuentro, las piernas medio temblorosas pero firmes, la ficha fue cayendo poco a poco como una lluvia tibia. Meses, tal vez años atrás, había fantaseado obsesivamente sobre ese momento, cómo sería confrontarlos después de haber vencido, cómo sería arrojar conquistas en su cara, probar que estaban equivocados. Hacerlos sentirse pequeños de la forma que habían hecho con otra persona. Pero ahora que el momento había llegado de verdad, no había satisfacción ninguna en esa idea. No había rabia quemando pidiendo venganza, no había necesidad de probar nada, no había siquiera el deseo de que reconocieran el error. Había solo, nada. Un vacío donde solía existir tanto peso emocional que parecía imposible respirar bajo él. La muerte del antiguo yo sucedió silenciosamente esa tarde de sábado, entre tiendas y ruido de personas haciendo compras. Ese niño o niña que se había definido tanto por el dolor causado por otros, que había dejado que los bullies alquilaran espacio gratuito en la propia cabeza por tanto tiempo, esa persona simplemente ya no existía. No había muerto de forma dramática, había solo desaparecido gradualmente a través de cada pequeña victoria, cada meta cumplida, cada evidencia acumulada de valor propio.
Y la persona que permanecía allí de pie era alguien fundamentalmente diferente, alguien cuyo valor no dependía de validación externa, cuyas conquistas eran medidas por estándares internos, cuya autoestima tenía fundación en acciones reales en vez de opiniones ajenas. Esa persona ya no tiene poder sobre mí, la percepción era cristalina y liberadora, porque yo ya no soy ese blanco fácil que solía ser. Pero la revelación más profunda todavía estaba por venir, y llegó esa misma noche, acostado en la oscuridad de la habitación procesando todo lo que había sucedido. La venganza que tanto había fantaseado, mostrarles, probar que estaban equivocados, hacerlos sentirse mal, se reveló por lo que siempre fue, solo otra forma de darles poder. De dejar que continuaran siendo el centro de la narrativa. La verdadera superación no había sido convertirse en alguien impresionante a sus ojos. Había sido convertirse en alguien que yo mismo respetaba, independiente de cualquier audiencia. La transformación real sucedió en el momento en que el foco cambió completamente, de cómo hago que dejen de destruirme a en quien yo quiero convertirme. Y ese cambio sutil de perspectiva había hecho toda la diferencia entre permanecer preso en el papel de víctima y finalmente asumir el papel de protagonista de la propia historia. La jornada nunca fue sobre ellos, siempre fue sobre recuperarse a sí mismo. En los días que siguieron a ese encuentro en el centro comercial, una comprensión más profunda comenzó a formarse, capas de insight apilándose hasta revelar una verdad que cambiaría todo para siempre. La venganza que tanto había ocupado espacio mental en los momentos más sombríos reveló su verdadera naturaleza, una fantasía reconfortante pero vacía. Porque incluso si todo aquello que fue imaginado hubiera sucedido, ellos disculpándose, reconociendo el error, admirando las conquistas, todavía habría un vacío en el pecho. ¿Por qué? Porque la aprobación de quien te lastimó nunca fue lo que realmente importaba. La transformación verdadera no sucedió cuando los éxitos externos comenzaron a acumularse, sucedió cuando el respeto propio fue reconstruido ladrillo por ladrillo, cuando mirarse al espejo dejó de ser doloroso. Cuando yo dejó de ser sinónimo de fracaso en la propia mente. Lo que los meses de pequeñas victorias habían realmente enseñado no era que el éxito externo cura el trauma. Era que el proceso de comprometerse consigo mismo y cumplir esos compromisos reconstruye algo mucho más fundamental, la confianza en sí mismo. Cada meta alcanzada, cada promesa honrada, cada evidencia documentada en el diario no estaba probando nada para el mundo exterior. Estaba probando para esa voz interna rota que había comenzado a creer en las mentiras de los otros. Puedes lograrlo, tienes valor, eres capaz. Estas frases solo se vuelven verdad cuando tienen respaldo en acciones reales, no cuando son repetidas como mantras vacíos. La autoestima no se construye a través de afirmaciones positivas, se construye a través de comportamientos consistentes que prueban esas afirmaciones en la práctica. Y entonces vino la percepción más liberadora de todas, aquella que finalmente cerró el ciclo de forma completa. El bullying, por más doloroso que haya sido, nunca tuvo el poder de definir valor real. Solo el poder de hacer creer temporalmente en una definición falsa. Ellos no crearon un defecto, solo iluminaron inseguridades que ya existían y las amplificaron hasta parecer verdades absolutas. Pero las inseguridades son curables, las creencias limitantes pueden ser desmanteladas, las narrativas autodestructivas pueden ser reescritas. El trauma era real, el dolor era válido, las cicatrices permanecerían, pero las cicatrices son solo evidencias de curación, no de debilidad. Cada marca dejada por el bullying se volvió eventualmente un recordatorio no de lo que fue hecho, sino de lo que fue superado, reconstruido, transformado. La jornada de meses reveló una verdad contraintuitiva pero poderosa: aquellos que intentaron destruir por fuera acabaron, sin saber, proporcionando la presión exacta necesaria para forjar algo indestructible por dentro. Como carbón volviéndose diamante bajo presión extrema, no fue a pesar del sufrimiento que la transformación sucedió, sino a través de él. No romantizando el dolor o fingiendo que fue bueno al final, el bullying nunca es aceptable y nadie debería pasar por eso. Pero una vez que el dolor ya está allí, una vez que el trauma ya sucedió, existe una elección sobre qué hacer con él. Dejar que te defina y destruya para siempre, o usarlo como materia prima para reconstruir algo más fuerte, más resiliente, más auténtico de lo que existía antes. Descubrí que mi valor nunca dependió de ellos,
Esa frase simple contenía océanos de significado ganado a través de experiencia vivida. No era filosofía abstracta o pensamiento positivo forzado, era conclusión basada en evidencia empírica acumulada a lo largo de meses de trabajo interno. El respeto propio que fue construido durante esa jornada no podía ser quitado por opiniones externas porque no dependía de ellas para existir. Era basado en hechos verificables, metas establecidas y cumplidas, habilidades aprendidas a través de esfuerzo, promesas hechas a sí mismo y honradas consistentemente. Y esa base sólida de autoestima construida sobre acciones reales en vez de validación externa se reveló no solo como la cura para el trauma pasado, sino también como armadura contra futuros intentos de disminución. Porque cuando sabes quién eres, realmente lo sabes a través de evidencias concretas, las opiniones ajenas se vuelven solo ruido de fondo, audible, tal vez, pero fundamentalmente irrelevante para la narrativa central de tu propia vida. Hoy, cuando el espejo refleja la imagen de vuelta, la persona que mira de regreso es fundamentalmente diferente de aquella que solía desviar los ojos con vergüenza. No es sobre apariencia física, aunque cuidar del cuerpo se haya vuelto parte de la jornada también, es sobre lo que sucede por dentro cuando ese reflejo encuentra los propios ojos. Hay una firmeza allí ahora, una presencia que no existía antes, como si finalmente hubiera alguien realmente habitando ese cuerpo en vez de solo sobreviviendo dentro de él. El contraste emocional es tan profundo que a veces parece imposible que sea la misma persona, pero es exactamente la misma, solo reconstruida completamente de adentro hacia afuera. La transformación no borró el pasado ni fingió que el trauma nunca sucedió, pero cambió fundamentalmente la relación con todo aquello. Los recuerdos dolorosos todavía existen, pero ya no comandan más el presente. La autoestima que fue reconstruida ladrillo por ladrillo a lo largo de esos meses se solidificó en algo inquebrantable, no en el sentido arrogante de pensar que es perfecto, sino en el sentido profundo de conocer el propio valor a través de evidencias concretas. Cuando mira hacia atrás y ve la huella de conquistas, pequeñas y grandes, hay una sensación de yo hice eso, sobreviví aquello, construí esto aquí. No es sobre jactarse o comparar con otros, es sobre tener una relación honesta y respetuosa consigo mismo. El miedo al fracaso todavía existe de vez en cuando, pero ya no es más paralizante, porque hay un historial probado de que incluso cuando fallos suceden, no definen la totalidad de quién eres. La confianza real, aquella que viene de adentro, fue construida a través de incontables momentos de elegir compromiso sobre conveniencia. Las conquistas externas vinieron naturalmente como consecuencia de la reconstrucción interna, no como objetivo principal, sino como efecto colateral casi inevitable. Ese curso de programación completado llevó a un proyecto personal, que llevó a un portafolio pequeño pero real. Los libros leídos mensualmente expandieron horizontes y vocabulario de formas que comenzaron a aparecer en conversaciones y textos. La disciplina de despertar temprano y ejercitarse resultó no solo en mejor salud, sino en una sensación de control sobre la propia vida que se esparció a otras áreas. Las notas mejoraron porque la concentración volvió cuando la ansiedad disminuyó. Relaciones nuevas y saludables comenzaron a formarse porque había algo diferente en la energía, ya no más desesperado por aceptación, sino simplemente abierto para conexiones genuinas. Lista real. 3 amigos verdaderos conquistados, primer trabajo freelance pequeño pero pagado, presentación en la escuela sin temblar incontrolablemente, invitación para un proyecto en grupo donde fue elegido. No sobrado por último. Pero todas estas conquistas tangibles, por más gratificantes que sean, perderían completamente el sentido si por dentro todavía hubiera ese niño o niña roto sintiéndose como fraude esperando ser descubierto. Y es ahí donde mora la diferencia fundamental, la línea que separa éxito superficial de transformación genuina. Estas conquistas no llenan un vacío interno, son reflejo de un interno que ya fue reconstruido. Cuando alguien elogia el trabajo ahora, ya no hay más esa voz susurrando si supieran quién realmente eres. Porque quien realmente es quedó muy claro a través del proceso, alguien que cayó, que fue roto, que pasó por el infierno del bullying y del trauma, pero que eligió levantarse pedazo por pedazo. Que se negó a aceptar esa versión disminuida como final, que trabajó demasiado duro en la propia reconstrucción para dejar que opiniones externas derrumbaran todo de nuevo. La paz que vino con esta jornada no es ausencia de problemas o desafíos,
La vida continúa compleja y difícil de varias formas. Pero es una paz que viene de saber quién eres, no basado en lo que otros dicen, sino basado en lo que pruebas para ti mismo repetidamente a través de acciones. Es la paz de mirarse al espejo y pensar me gusta quien está ahí, respeto a esta persona, confiaría mi vida en sus manos, porque conozco a esta persona a través de todo lo que pasamos juntos. Ya no existe más esa división dolorosa entre la máscara pública y el yo privado, no porque todo sea perfecto, sino porque finalmente hay una integración honesta. Y tal vez la conquista más importante de todas no esté en ninguna lista de realizaciones tangibles. Está en el simple hecho de que despertar por la mañana dejó de ser una carga demasiado pesada para cargar y se volvió una oportunidad de continuar construyendo, explorando, descubriendo esa versión cada vez más auténtica y capaz que emerge día tras día de la jornada continua de convertirse en quien realmente puede ser. Si estás leyendo esto ahora y reconoces ese lugar oscuro donde todo parece imposible, donde despertar cada día para enfrentar humillación se volvió rutina tan dolorosa que hasta respirar cansa, te veo. No con lástima, sino con reconocimiento profundo de alguien que estuvo exactamente en ese mismo agujero y sabe que palabras vacías no ayudan. No voy a decir que es fácil, porque sería mentira y mereces honestidad. No voy a decir que simplemente ignores, porque ya intentaste eso y descubriste que dolor ignorado no desaparece, solo se pudre por dentro. No voy a prometer que va a mejorar mágicamente mañana o que existe una fórmula rápida que resuelve todo. Pero voy a decir algo que desearía profundamente que hubieran dicho cuando estaba en ese mismo lugar: el bullying puede definir un periodo de tu vida, pero no necesita definir el resto de ella. Esa elección, por más difícil que parezca ahora, está en tus manos. La verdad que nadie cuenta es que la superación no sucede en un momento cinematográfico de revelación, sucede en 1000 pequeños momentos de elección consciente esparcidos por meses o años. Elección de no creer completamente en lo que dicen sobre ti. Elección de hacer una pequeña cosa, cualquier cosa, que pruebe control sobre la propia vida. Elección de documentar evidencias de capacidad en vez de quedarse rumiando evidencias de fracaso. Cada una de estas elecciones individualmente parece insignificante, como una gota en un océano, pero las gotas forman olas y las olas pueden mover montañas cuando persisten tiempo suficiente. No es sobre ser fuerte todo el tiempo o nunca sentir dolor, es sobre continuar haciendo las elecciones correctas incluso cuando cada fibra del cuerpo quiere desistir. La jornada no exige que seas heroico, solo exige que seas lo suficientemente terco para no aceptar la versión más limitada de ti mismo como definitiva. La reconstrucción de la autoestima sucede a través de un proceso que puede ser destilado en 3 pilares fundamentales, no técnicas mágicas, sino el camino real que vas a necesitar recorrer. Primero, resignifica la historia. Toma todo lo que sucedió, todo el trauma y dolor, y separa brutalmente lo que es hecho objetivo de lo que es narrativa impuesta. Fuiste humillado, hecho. No tienes valor, narrativa. Fuiste rechazado, hecho. Eres indigno de amor, narrativa. Esta separación duele como cirugía sin anestesia, pero es el primer paso esencial para dejar de cargar mentiras como si fueran verdades. Segundo, construye evidencias que tu cerebro no puede negar. No afirmaciones positivas vacías, sino acciones concretas y mensurables que prueban capacidad. Una meta minúscula por semana, documentada, cumplida, apilada. Tu cerebro es terco, no cree en palabras bonitas, cree en patrones verificables. Tercero y más importante, prueba para ti quién realmente eres. No para los bullies, no para tus padres, no para profesores o amigos, para ti mismo. Porque al final de cuentas, la única opinión que va a vivir dentro de tu cabeza 24 horas por día por el resto de la vida es tu propia opinión. Y si esa voz interna continúa repitiendo las mentiras que otros plantaron, ninguna conquista externa va a llenar el vacío. Pero si consigues transformar esa voz a través de evidencias acumuladas, si consigues llegar a un punto donde genuinamente respetas a la persona que ves en el espejo porque conoces la jornada que recorrió, entonces nada que venga de afuera tendrá poder para destruir eso. La transformación real sucede cuando finalmente te conviertes en la persona en quien confías, admiras y defiendes, no una versión idealizada perfecta, sino una versión honesta que batalla, que falla a veces, pero que continúa intentando.
Estos tres pilares no son pasos que completas una vez y listo, son prácticas continuas, un camino que recorres día tras día. Algunos días vas a tropezar, vas a querer desistir, vas a sentir que nada cambió y que el esfuerzo es inútil. Esos días van a existir y son normales, no significan fracaso, significan que eres humano. Lo que importa no es nunca caer, es desarrollar el hábito de levantarte una vez más de las que caíste. Y aquí está algo que nadie menciona pero que es absolutamente crucial, no necesitas esperar estar curado para comenzar a vivir. La vida no espera que arregles todo antes de ofrecer oportunidades, alegrías, conexiones. Puedes estar en proceso de curación y simultáneamente construyendo una vida que vale la pena ser vivida. Estas dos cosas no son secuenciales, son paralelas, y muchas veces es el acto de vivir a pesar del dolor lo que acelera la curación. Entonces no esperes sentirte listo, no esperes tener confianza, no esperes despertar un día mágicamente transformado. Comienza ahora, exactamente como estás, con todo el dolor y miedo y duda, y descubre que la transformación no es prerequisito para comenzar, sino el resultado inevitable de haber comenzado incluso sin estar listo. Llegó el momento de dejar de ser solo espectador de esta historia y comenzar a escribir la tuya propia. No mañana, no el lunes cuando la semana recomience, no cuando te sientas más preparado, ahora, exactamente en este instante mientras todo lo que fue compartido aquí todavía está fresco en tu mente y en tu corazón. Pausa el video. En serio, pausa ahora. Toma papel y bolígrafo, o abre el bloc de notas del celular, cualquier cosa que registre este momento como marca cero de tu jornada de transformación. Y escribe una cosa pequeña, ridículamente pequeña, que vas a conquistar esta semana. No necesitas ser impresionante o cambiar el mundo, necesitas ser alcanzable, mensurable, 100% bajo tu control. Puede ser despertar media hora más temprano 3 veces esta semana, puede ser leer 15 páginas de un libro por día, puede ser hacer 10 minutos de ejercicio, puede ser organizar un cajón que está desordenado hace meses. Lo que importa no es el tamaño de la meta, es el acto de establecer una y después cumplirla, creando la primera evidencia concreta de que los compromisos contigo mismo pueden ser honrados. Y después de escribir esa meta, viene la parte que transforma intención privada en compromiso público, deja en los comentarios aquí abajo, mi primera victoria va a ser. Y completa con lo que elegiste. No es sobre exhibirse o impresionar a nadie, es sobre crear accountability, sobre hacer esa promesa en voz alta de una forma que hace más difícil simplemente olvidar o desistir cuando la motivación inicial pase. Y cuando completes esa primera meta, vuelve aquí y actualiza en los comentarios, marca esa victoria, celébrala por menor que parezca, porque no es pequeña, es primera. Es la primera de cientos, tal vez miles que vendrán. Es el ladrillo inicial de la fundación que va a soportar la reconstrucción completa de tu autoestima y confianza. Esta comunidad aquí no es solo de personas viendo, es de personas haciendo, caminando esta misma jornada en etapas diferentes, y cada victoria compartida inspira a la siguiente persona que está comenzando. Pero antes de hacer todo eso, antes de pausar el video y establecer tu meta, hay una cosa más importante, si esta historia resonó contigo de alguna forma. Si algo aquí tocó heridas que cargas o encendió una chispa de esperanza que estaba casi apagada, aprieta ese botón de like ahora. No es sobre algoritmo o números, es sobre dejar una señal para otras personas que están sufriendo en silencio de que no están solas, de que esta jornada es posible. De que hay gente real del otro lado de la pantalla que entiende y que batalló para salir de ese lugar oscuro. Cada like es como encender una vela en la oscuridad para alguien que necesita ver que hay luz posible. Y si quieres continuar en esta jornada, si quieres acompañar más historias, más herramientas prácticas, más contenido sobre superación real sin fantasía o promesas vacías, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque aquí no es sobre motivación superficial que dura 2 días, es sobre transformación genuina construida a través de trabajo consistente a lo largo del tiempo. Cada video nuevo va a traer una pieza adicional de ese rompecabezas gigante que es reconstruir una vida después del trauma. A veces va a ser sobre técnicas prácticas de resignificación cognitiva, otras veces sobre estrategias concretas para construir disciplina, otras aún sobre cómo lidiar con recaídas y días malos sin perder todo el progreso.
Va a ser una jornada larga, con altos y bajos, pero no necesitas recorrerla solo. Esta comunidad aquí existe exactamente para eso, para ser el soporte que tal vez no tengas en el mundo físico alrededor, para recordar en los días difíciles que desistir no es la única opción disponible. Para celebrar junto cada victoria pequeña que parece invisible para quien nunca estuvo en el fondo del pozo pero es monumental para quien está subiendo de vuelta. Entonces aquí está tu llamado final, tu elección definitiva en este exacto momento. Puedes cerrar este video y dejar que todo lo que fue compartido aquí se evapore como un contenido más consumido y olvidado. O puedes hacer diferente esta vez. Puedes pausar, puedes escribir esa meta pequeña pero real, puedes dejar ese comentario de compromiso, puedes apretar like y suscribirte como forma de decir elijo intentar, elijo comenzar. Elijo no aceptar esta versión rota como definitiva. La superación no sucede en el momento épico de decisión, sucede en la suma de 1000 pequeñas elecciones hechas consistentemente a lo largo del tiempo. Y la primera de esas elecciones te está esperando ahora. ¿Vas a tomar esta oportunidad o vas a dejar pasar como tantas otras? La historia que fue contada aquí tuvo un final feliz porque alguien eligió comenzar incluso sin garantías. Tu historia puede tener el mismo desenlace, pero solo si escribes el primer capítulo. El papel está enfrente tuyo, el bolígrafo está en tu mano, y el próximo párrafo comienza con una elección que solo tú puedes hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahí, después de todo lo que escuchaste aquí, de las caídas, de las reconstrucciones, de las pequeñas victorias que se transformaron en transformación completa, llegó tu hora de decidir. ¿Vas a solo consumir esta historia como un video más inspirador y seguir adelante, o vas a realmente aplicar este conocimiento en tu propia vida? Porque información sin acción es solo entretenimiento, y no llegaste hasta aquí, no te quedaste estos 20 y tantos minutos viendo, solo para ser entretenido. Te quedaste porque algo aquí te tocó, porque reconociste tu propio dolor reflejado en esta jornada, porque una parte de ti, tal vez pequeña, tal vez escondida con miedo de decepcionar una vez más, todavía cree que el cambio es posible. Entonces respóndeme con honestidad brutal, ¿qué estás esperando para comenzar? ¿Cuál es la excusa que tu mente está fabricando ahora mismo para postergar el primer paso? No es el momento correcto, voy a comenzar la semana que viene, mi situación es diferente, más complicada. Esas son solo formas sofisticadas de continuar en la zona de confort del sufrimiento familiar. Aquí van algunas preguntas que quiero que respondas en los comentarios, porque responder te fuerza a procesar de verdad en vez de solo consumir pasivamente. ¿Cuál fue el momento de este video que más resonó contigo y por qué? Si pudieras cambiar una cosa en tu vida esta semana usando lo que aprendiste aquí, ¿cuál sería? Y la pregunta más importante de todas, dentro de un año, ¿quieres estar en el mismo lugar emocional que estás ahora, o quieres mirar hacia atrás y ver una huella de pequeñas victorias que te transformaron completamente? La elección parece obvia cuando se pone así, pero la verdad es que la mayoría de las personas va a elegir permanecer en el dolor conocido en vez de arriesgar la incertidumbre del cambio. No porque sean débiles, sino porque el cambio real asusta más que continuar sufriendo. Pero tú no eres la mayoría, si lo fueras, ya habrías salido del video hace mucho tiempo. Entonces aquí está mi desafío directo para ti, en las próximas 24 horas, antes de que la motivación de este momento se evapore y la vida cotidiana te trague de nuevo, vas a hacer 3 cosas no negociables. Primera, toma papel y bolígrafo ahora mismo y escribe tu meta minúscula para esta semana, algo tan pequeño que es imposible fallar, pero lo suficientemente significativo para ser tu primer ladrillo. Segunda, deja esa meta en los comentarios aquí abajo como compromiso público, escribe mi primera victoria va a ser. Y completa. Tercera, elige una persona en tu vida, solo una, que está pasando por algo parecido, y comparte este video con ella. No porque yo quiero views, sino porque sabes cómo es estar en ese agujero oscuro pensando que estás solo, y tienes el poder de lanzar una cuerda para alguien que necesita desesperadamente. Estas 3 acciones simples separan quien realmente quiere cambiar de quien solo quiere sentir que quiere cambiar. Y mira, sé que es aterrador. Sé que parte de ti está gritando y si intento y fallo de nuevo. ¿Y si esto es más una falsa esperanza que solo va a doler más cuando no funcione?
Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta, ya estás fallando ahora, ya estás sufriendo en la situación actual. La única diferencia es que ese sufrimiento es familiar, conocido, predecible. Intentar y posiblemente fallar es aterrador, pero permanecer roto para siempre debería ser aún más aterrador. Tienes una elección, sufrir por la inacción y permanecer preso, o sufrir por la acción y potencialmente liberarte. Los dos caminos tienen dolor, pero solo uno de ellos tiene posibilidad de transformación al final. ¿Cuál eliges? Si esta historia cambió algo en ti, si encendió una chispa que estaba casi apagada, si mostró que el agujero en que estás no es sin salida, suscríbete a este canal ahora y activa las notificaciones. Porque esto aquí no fue solo un video motivacional de autoayuda genérica. Fue el primer capítulo de tu jornada de reconstrucción, y los próximos capítulos van a venir en cada video nuevo. Vamos a sumergirnos más profundo en cada uno de estos pilares: resignificación, construcción de evidencias, prueba de valor propio. Vamos a explorar las trampas que van a intentar jalarte de vuelta, las recaídas que son normales pero asustan, los momentos de duda donde vas a querer desistir de todo. Y vamos a construir, ladrillo por ladrillo, video por video, una comunidad de personas que se niegan a aceptar la versión rota como definitiva. No necesitas hacer esto solo, y de hecho, no deberías. La jornada es solitaria en algunos momentos, pero tener una comunidad que entiende, que está luchando las mismas batallas, que celebra tus victorias minúsculas como si fueran monumentales. Eso hace toda la diferencia entre desistir en la primera dificultad y continuar hasta que la transformación real suceda. Entonces aprieta ese botón rojo de suscripción, activa la campanita, y vamos a caminar este camino juntos. Tu historia de superación comienza ahora, si tienes el coraje de escribir el primer párrafo.